Ahora sí, abra su Biblia. En el libro de Esther, en el capítulo número 2, vamos a leer los primeros 9 versículos. Esther, capítulo número 2, los primeros 9 versículos. Quien lo va encontrando se va poniendo de pie. Yo he titulado el mensaje Caminando con el favor de Dios. Caminando con el favor de Dios. Gloria al Señor. Los primeros 9 versículos vamos a hacer una lectura al unísono, es decir, todos al mismo tiempo. Dice así el Señor: pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Todos juntos. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos: busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres, Hegai. Y la doncella, repita conmigo, y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Pase al versículo 16, por favor. 16 y 17. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. 17. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Sí, amén. Caminando con el favor de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, esta noche te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias, Señor, porque estamos acá reunidos en tu casa. Te damos las gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros hasta este día. Señor, te pedimos que tu palabra pueda hablar a nuestra vida, que podamos, mi Dios, aprender y tener el ánimo y el deseo de ponerla en práctica, Señor, en nuestro diario vivir. Espíritu Santo, toma toda distracción, toma todo obstáculo, Señor, toma todo impedimento y abre nuestras mentes y corazones para que la palabra dé fruto. Te damos la gloria y la honra porque es en el nombre de Jesús que oramos, y el pueblo de Dios dice amén. Amén. Pueden sentarse. Gloria al Señor.
Dice el Salmo 23, ciertamente el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida. Yo creo, mi hermano, como acaba de testificar nuestra hermana Karen, que todos en alguna ocasión o en más de alguna ocasión hemos sido testigos del favor de Dios en nuestras vidas. ¿Sí, amén? Todos hemos sido testigos del favor de Dios. Si yo recapitulara mi vida, hermanos, y pensando en el mensaje, reflexionando acerca de mi vida, han sido innumerables veces las ocasiones en que Dios ha dado favor sobre su servidor en las personas. Maestros de la universidad, jefes, personas que de una u otra manera nos han ayudado. Desde que yo vine a este país, yo ya le he comentado, a escasas 2 semanas de haber venido, el Señor puso favor en nuestra vida, al punto que en la primera entrevista, el pastor con el que platicaba, sin conocerme más, me daba las primeras llaves del templo, donde yo estuve pastoreando. El favor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia del favor, la gracia de Dios. Y eso es lo que se derramó en Esther, mi hermano. Eso es lo que gozó Esther a lo largo del libro, del favor, la misericordia y la gracia de Dios. Y de eso es lo que el Señor quiere enseñarnos esta noche. Cómo apropiarnos, cómo caminar en el favor de Él. Y es que en primer lugar, mi hermano, el favor de Dios mueve reyes, hermano. El favor de Dios mueve reyes. En el caso de Esther podríamos decir reyes, en nuestro caso podríamos decir personas en autoridad, personas que están en posiciones de bendecirnos, personas, mi hermanos, que tienen en su potestad el hecho de decidir acerca de cosas buenas para nosotros. El favor de Dios, la gracia de Dios, hermano, mueve reyes. Vea por favor en el versículo número 1 y comencemos a estudiar la palabra. En primer lugar, el Señor nos enseña, hermano, que todo pasa. Todo pasa. Vea por favor el versículo número 1. Dice: pasadas estas cosas. ¿Sí, amén? Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero. Hermano mío, querido, amado, quiero recordarle, y usted lo sabe, hermanos, todo pasa. Todo pasa. La ira, la cólera, el enojo del rey ya se había sosegado. Si usted recuerda, en el capítulo anterior, en los versículos anteriores, dice la palabra que el rey se había enojado muchísimo, se había encolerizado. Pero hermanos, ¿qué le dije? Todo pasa. Pastor, estoy pasando una mala racha. ¿Qué le acabo de decir? Todo pasa, hermano. Pastor, me está lloviendo sobre mojado. Pastor, no veo la mía. Pastor, no salgo de una cuando estoy metido en la otra. ¿Qué le acabo de decir? Todo pasa, hermano. Todo pasa. El tiempo se encarga de que las cosas pasen. Entre el capítulo número 1 y el capítulo número 2 del libro de Esther, ¿sabe cuántos años habían transcurrido? ¿Cuántos años cree que habían transcurrido desde la cólera del rey hasta que se abre el capítulo número 2? ¿Cuántos años cree que habían transcurrido? ¿Cuántos? Habían transcurrido 4 años. Entre el capítulo número 1 y el capítulo número 2 han pasado ¿cuántos años? 4.
Y en 4 años, mi hermano, las cosas han cambiado. La ira del rey se ha sosegado. Ya está más apacible su corazón. ¿Qué debemos de tener? Paciencia. Y tomarse de la mano del Señor. Eso es todo. Él es su escudo. Amén. Él es su escondedero. Él es su refugio. Él es su castillo. Escóndase en el Señor. El mundo así lo dice. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. El mundo a su manera lo dice. La palabra de igual manera lo dice. La palabra de igual manera lo dice. Dice la palabra que su enojo no dura para siempre. Aunque su enojo sea durante la noche, dice, su misericordia es por la mañana. Aún la ira de Dios, hermanos, aún el enojo de Dios tiene un límite. Aún la molestia del Señor, aún la disciplina de Dios, hermano, tiene un tiempo también de caducidad. Vuelve su misericordia para nosotros. Y en el caso del rey, hermano, ya había pasado, ya había aminorado el enojo. Pero ojo acá con esto, hermano. Debemos de tener cuidado, debemos de hacer puentes y tener cuidado. Oiga, cuidado de que los arranques de ira, que los arranques de enojo nos haga hacer cosas de las cuales no sirva de nada arrepentirnos. Porque si usted termina de leer el versículo número 1, dice que habían pasado ya las cosas, la ira del rey se había sosegado, se había tranquilizado, pero, oiga esto, se acordó de Vasti, ¿sí, amén? Y de lo que ella había hecho. ¿Sabe qué pasó? El rey comenzó a extrañar ¿a quién? A su reina. Comenzó a extrañarla. Lo que pasa es que en esos 4 años, y usted recuerda el capítulo anterior, recuerda que dijimos que el rey había hecho ese banquete de 1 año, luego había hecho esa fiesta de 7 días, de 6 meses, perdón, y luego ese banquete de 7 días para el pueblo, porque él quería mostrarle a su tropa, mostrarle a su ejército la grandeza de su reino y de alguna manera motivarlos. ¿Por qué? Porque tenía en mente ir a una campaña militar a conquistar la nación de Grecia. En esos 4 años el rey va y usted dice, pastor, ¿y de dónde saca toda esa información? Bueno, los comentarios bíblicos y la historia secular lo confirma, lo apoya. El rey Asuero había ido a la campaña militar que tenía en mente y había regresado derrotado. Yo no sé si usted tuvo la oportunidad de ver la película 300, los 300. Alguien pudo verla en alguna ocasión. Es precisamente de esto. El rey Asuero regresa derrotado. Y claro, en su espíritu de derrota, en su espíritu de melancolía, se acuerda de la reina Vasti. ¿Sí, amén? Pero siga leyendo el versículo número 1. Se acuerda de lo que había hecho, pero también se acuerda de la sentencia que él mismo había dictado ¿contra quién? Contra ella. Por eso le digo, hermanos, cuidado con los arranques de ira y con los arranques de enojo. Cuidado con hacer cosas de las cuales de nada sirva arrepentirse. Cuidado.
porque había sido el mismo rey quien había dictado, quien había promulgado un edicto que la reina Vasti nunca jamás se volviera a presentar delante de sus ojos. Y luego estaba arrepentido, pero por su misma ley no podía hacer nada. Cuidado, mis hermanos, cuidado. Ahora, teniendo en mente lo que estamos hablando, el favor de Dios hacia Esther iba moviendo el corazón del rey. Iba moviendo el corazón del rey. Porque el favor de Dios no solo mueve reyes, también mueve circunstancias, hermano. Mueve circunstancias. Mueve circunstancias. Tal vez mi hermano Edwin, por cuestiones de tiempo, no le ha dado el testimonio completo. Pero si usted tuviera la oportunidad de platicar con él, y él tal vez la confianza con usted de platicar de igual manera, él le comentaría, hermano, todas las circunstancias, todos los sucesos, todos los hechos, todas las cosas que tuvieron que ocurrir, que tuvieron que pasar, que tuvieron que darse para el favor de él. Eso incluye, hermanos, el despido o la renuncia de jefes. Situaciones que no tuvieron nada que ver con el hermano. Situaciones en las cuales él no tiene absolutamente nada. Pero que el favor de Dios, a su favor, valga la redundancia, movieron cosas, personas, situaciones, corazones, circunstancias que vinieron ¿a qué? A ayudarle a que él ahora sea él manager de donde él trabaja. Mire, allá lo ve humilde, tranquilo. ¿Sí? Lo felicitamos porque el día de ahora se sometió a un examen. Todo el día lo tuvieron en la escuelita. Y para la gloria del Señor salió aprobado. Yo no sé cuánto le pagó al maestro, pero salió aprobado. Amén. Ahora, todo lo que pasó, todas esas circunstancias movieron ¿a qué? A que el favor de Dios esté con él. La gracia de Dios, hermano, mueve circunstancias, al punto que en el versículo número 2, las circunstancias empezaron a moverse para el favor de Esther. Vea por favor el versículo número 2. Claro, ven al rey derrotado, ven al rey melancólico, ven al rey triste y dice: y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, me imagino que entre ellos dijeron, tenemos que hacer algo para que el rey no siga como está. Ok, ¿saben qué? Busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer. Ahí van las circunstancias moviéndose. Y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den, dice, sus atavíos. Vea el versículo número 4. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo, dice, así. El favor de Dios, hermano, mueve las circunstancias. Ni por la mente les cruzaba que el promover este concurso de Miss Persia era un concurso de belleza, hermanos. Los cortesanos dicen, ok, en cada aldea, en cada lugar, busquen las doncellas de buen parecer, busquen las más agraciadas, busquen las más bonitas. Es importante tener en mente la palabra lleven. Diga conmigo, lleven. Es bien importante tenerlo en mente. Lleven. Porque iban a tomar a las mujeres y las iban a llevar para que el jefe de los eunucos, que se llama Hegai,
tomara cuidado de ellas. Para que la más favorecida, la más guapa, la más bonita, la más simpática de todo el harén que iban a tomar, fuese proclamada reina en lugar de ¿quién? En lugar de Vasti. ¿Me está siguiendo la historia? ¿Sí, amén? Ahora, hermanos, nosotros debemos de estar agradecidos. ¿Sabe por qué? Porque los candidatos para ir al cielo no son buscados en base a estos criterios. ¿Me sigue? ¿Qué le parece si para calificar a la vida eterna tuvieran que buscarnos de esa manera? ¿Cuántos feos se quedaran aquí, hermano? O feas. ¿Cuántos poco o agraciados o poco agraciadas se quedaran? Vuelva a ver al de la par. ¿Qué dice? ¿Se queda o se va? Qué bueno que Dios no mide de esa manera como miden los hombres, hermanos. Qué bueno que por gracia somos salvos, no por obras, no por belleza, para que nadie se gloríe. ¿Sí, amén? Gloria al Señor, hermanos, porque en la gracia cabemos, ¿qué dice? Todos. Y aquí cabemos todos. Pero en ese tiempo, en esa época, en esa ocasión no era de esa manera. Quiero comentarle esto, mi hermano. Acabamos de terminar el libro de Ruth. Y hablamos varias semanas de eso. Ruth es una historia de amor. ¿Sí, amén? Ruth es un melodrama romántico. Al contrario, hermano. Esther no es una historia de amor. Esther no es una historia de romanticismo. Esther es una historia de drama y de mucho dolor. ¿Por qué, pastor? Porque cuando dice que las mujeres eran llevadas, significa que las mujeres eran arrancadas de sus hogares. Cualquiera diría, wow, ojalá calificara para ir a la corte del rey, al harem del rey. No, hermanos. Significa que los soldados del rey llegaban a las casas, llegaban a los hogares, y no importara qué estuviera haciendo la doncella, no importaba que fuera hija única, no importara que no tuviera la edad, literalmente era arrancada, literalmente era tomada, literalmente era sacada de su casa, sacada de su familia. Y prácticamente, hermano, llevada casi esclava al palacio del rey. ¿Por qué hablamos de eso, pastor? Para que tenga en mente el favor de Dios con Esther. Era arrancada, eran tomadas, eran casi, hermano, secuestradas, era casi un tráfico sexual. Porque no solo eran arrancadas del seno de su familia, no solo, oiga esto, no solo eran arrancadas de sus sueños, porque una doncella virgen en una nación, en una cultura como esta, su mayor anhelo, y pienso que el anhelo de toda joven, el anhelo de toda señorita es llegar al altar con un buen esposo, con un buen pretendiente, tener la boda de sus sueños. ¿O no? ¿No desean eso para sus hijas, hermanos? Y su virginidad, entregársela al hombre con el cual va a vivir toda su vida. Y darle hijos, procrear una familia. Ese es el ideal de toda doncella, hermano. Amén. Sin embargo, al ser tomadas las mujeres, las doncellas, las vírgenes, al ser arrancadas de sus hogares, no solo las arrancaban de su familia, sino también las arrancaban de sus sueños. Las arrancaban, hermano, de lo que
habían anhelado por siempre. Y no solo eso, eran llevadas esclavas a la corte del rey, óigame, para tener un encuentro sexual, para satisfacer las necesidades, los placeres carnales del rey una vez al año. Y luego no volver a ver al rey, si al caso, hasta el próximo año. ¿Se da cuenta por qué estamos diciendo? No es una historia romántica, hermanos. Es una historia cruel. Es una historia bien difícil. Pero cuando el favor de Dios se derrama sobre nosotros, hermano, Dios mueve las circunstancias. Hermano, cuando la gracia de Dios trabaja, no importan las limitaciones. Y aquí quiero centrar el resto del mensaje. Cuando la gracia de Dios trabaja, no importan las limitaciones. El favor de Dios es suficiente. Mi hermana acaba de testificarlo. Lo que manejamos nos puede parecer chiste. Nos puede parecer cursi. Pero usted también tiene sus miedos, hermano. Si tuviéramos una entrevista, si usted pudiera abrir su corazón y quitarse la fachada, si pudiéramos, hermano, quitarnos la mascareta y abrir nuestro corazón desnudo y presentar nuestros temores, nuestros miedos, nuestras limitaciones, hermano, ¿qué cosas habláramos? Y mi hermana, en el caso de ella, la limitación era manejar, conducir. Eso le da libertad. Eso le da libertad, le da autonomía. Ya no la hace depender del RAI. Hubo un tiempo en que yo tuve que vender mi carro. Sin ganas, sin deseo, pero la situación me topó al cerco. Hubo que venderlo. Y en ese tiempo la pastora acababa de sacar su carro. Entonces ella me hacía el favor de prestarme su carro para yo moverme. Y hermano, qué difícil. Yo salía a las 4 de la tarde. A veces me sacaban antes porque terminábamos antes. Y la pastora terminaba hasta las 6 pasadas de la tarde de trabajar. Significaba que yo a las 4 de la tarde, que salía cansado, a veces sucio, porque había lijado Chiroc, porque me había ensuciado de pintura, porque había andado metido abajo de las casas tal vez, etcétera. Hermano, me tocaba esperarla casi 2 horas y media para traérmela. O sea, difícil. Pero esta noche el Señor nos enseña que no importan las limitaciones, el favor de Dios es suficiente. ¿Por qué? Empecemos a ver las limitaciones de Esther y se va a dar cuenta que puesta en una balanza con el favor de Dios, las limitaciones salen sobrando. Ve el versículo número 5. Y había, dice, en Susa, residencia real, un varón judío, cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Había en Susa, residencia real, un varón judío. Hermano, siempre va a haber una salida. Siempre va a haber un algo que abre el camino. Siempre, hermano. Siempre. En este caso, en medio de todo lo que está pasando, pero había un varón ahí llamado Mardoqueo, y da el linaje de donde venía, que resulta ser de Benjamín. Ve el versículo 6. El cual había sido transportado de Jerusalén, dice, con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá,
a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Comience a ver las limitaciones, hermano. ¿Qué era Mardoqueo? Un deportado. Era un deportado. ¿Me sigue? Lo habían sacado de su tierra. Sí, amén. Y lo habían mandado ¿dónde? Lejos. A Persia. Era un deportado. ¿Me sigue? Sí, amén. ¿Cómo ven a los deportados, hermanos? Usted ve las noticias. Acaban de demandar una empresa que le pagaba $1 diario a todas las personas que tenían detenidas por hacer trabajos dentro del centro de detención. $1 diario. Limpiar baños, barrer, lavar los trastes, lavar las cosas donde comían, limpiar. $1 diario, hermanos. Y la empresa ganando millones de dólares. Claro, deportados. Vea las limitaciones. No solo era un deportado, también era un desobediente. Vea por favor el versículo número 7, perdón. Y había, dice, criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Vea las limitaciones. Le dije, es un deportado, Mardoqueo, es un necio, porque cuando tuvieron la oportunidad de regresar a su casa, no regresaron, se quedaron en Persia, sea porque estaban acostumbrados, sea porque era más cómodo quedarse ahí que volver. El punto es que se queda ahí, era un desobediente también. Y vea otra limitación, Esther, que dice que era huérfana. Dice que había criado a Hadasa. ¿Cuál es el nombre hebreo de Esther? ¿Cuál es el nombre hebreo de Esther? Hadasa. El nombre hebreo. El nombre persa, Esther, que significa estrella. Dice que había criado a Hadasa, es decir, a Esther, hija de su tío. ¿Por qué? Porque era huérfana. Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, dice, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Y aquí el Señor quiere hablarnos a todos, hermanos. Esta mujer era huérfana. Había perdido ¿a quién? A su padre y a su madre. Había sido criada por su primo hermano. Había sido criada por su primo hermano. Me imagino, hermano, que tenía traumas. Difícil perder a ambos padres. Amén. Difícil ser criada por el primo. En una nación extranjera, lejos de sus paisanos. Pero ¿qué le dije al principio? No importan las limitaciones, el favor de Dios es suficiente. Y a pesar de sus limitaciones, pero Dios siempre pone gracia en nosotros. La muchacha dice que era hermosa de figura y era de buen, dice, parecer. Ahora, el punto es, hermanos, ¿cuántos de nosotros justificamos nuestros fracasos debido a nuestras limitaciones? Ese es el punto esta noche. ¿Cuántos de nosotros justificamos nuestros fracasos debido a nuestras limitaciones? Muchos de nosotros justificamos nuestra forma de ser. ¿Por qué? Porque tal vez el padre que tuvimos o el padre que no tuvimos, el lugar en el que crecimos o el maltrato que nos dieron. Pero ¿qué le digo? Las limitaciones, hermanos, sobran en Dios. No podemos ir por la vida justificando nuestros comportamientos
por nuestros traumas. Se la voy a tirar de un solo. La muchacha era huérfana, pero no le impidió ser reina de Persia. ¿Sí, amén? La muchacha creció sin padre ni madre, criada por el primo, deportados en una nación extranjera, en una nación que los había conquistado. Sin embargo, eso no era excusa, eso no era motivo, eso no era limitación para que ella llegara a hacer lo que Dios tenía previsto y anticipado que iba a llegar a hacer. Esta noche, hermanos, no podemos estar quejándonos de las limitaciones. No se esconda tras sus traumas de chiquito. Hermanos, no somos huérfanos. Tenemos a Dios por Padre. Tenemos al Padre eterno del lado nuestro. Y vea el versículo número 8. Dice la palabra. Y sucedió, dice, sucedió pues, que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, ahí van las circunstancias, miren. Y habían reunido, ojo, a muchas doncellas en Susa. Habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real a cargo de Gai. Dice, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. También Esther, mis hermanos, fue arrancada de su hogar. Pero fíjese, hermano, que para que la gloria de Dios sea grande, muchas veces así de grandes son las dificultades. Para que Dios verdaderamente sea glorificado y exaltado y que no quede duda que Él hizo la obra, Él hizo el milagro. Que no quepa la menor duda que fue Él el que obró, fue Él el que metió las manos. Muchas veces las pruebas, las dificultades son así de grandes también, porque así de grande va a ser la gloria que Dios se va a llevar. Amén. Gloria al Señor, apláudale al Rey. Mientras más grande la adversidad, mientras más grande el problema, mientras más grande las dificultades, así de grande es la gloria de Dios cuando Él resuelve las cosas. Y acá dice que se habían reunido muchas doncellas, hermano. Y yo me atrevería a decir, aunque no lo dice el texto, que no solo Esther era guapa. Habían, y usted lo lee ahí, usted lo lee más adelante, que llevaran, en el versículo número 3, que llevaran a las jóvenes vírgenes de buen parecer. O sea, hermano, en ese grupo no iban feas, por así decirlo. O para suavizarlo, para bajarle tono, no iban de mal parecer. Para que no digan que le estamos haciendo bullying a alguien. No iban de mal parecer, iban solo de buen parecer y vírgenes. Y de ese montón de muchachas, de ese montón de doncellas, de esa cantidad de vírgenes de buen parecer, también fue llevada ¿quién? Esther. ¿Eh? Pero cuando Dios derrama de su favor sobre nosotros, no hay quien se resista. Vea por favor el versículo número 9. ¿Y qué dice el 9? Y la doncella dice, agradó a sus ojos, a los ojos de Hegai, y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también, vea, 7 doncellas especiales de la casa del rey. Y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. El favor de Dios, hermanos. ¿Qué tenemos que buscar esta noche? El favor de Dios. Hermano, quiero recordarle, no es el inglés que habla.
como dijo mi hermana, así macheteado. Y no le digo que no se esfuerce, que no mejore, que no estudie. Pero así, mi hermano, conjugando los verbos en presente, en pasado y en futuro. Así, mi hermano, sin conjugar los artículos correctos, hablando siempre en presente, aunque esté hablando del pasado. Hablando siempre en presente, aunque se esté refiriendo al futuro. Porque se le olvidó la conjugación de lo que le dan en la escuela durante 6 meses, el to be. La conjugación del famoso to be. ¿Recuerdan? Pero no es su acento latino. O nuestro acento, perdón, ya me estoy saliendo yo del guacal. No es su altura, no es su porte, no es su carisma. Es el favor de Dios, hermano. Y cuando usted captura el favor de Dios, le sucede lo que le sucedió a Esther. Hegai quedó asombrado, maravillado. Hegai dijo, wow, este día he visto mujeres guapas, pero esta le dijo a todas, quítate de ahí. Dice que le agradó a sus ojos y ella halló gracia en él. Dice que prontamente, hermano, prontamente le dio atavíos. Les explicaba hace unos días los atavíos, le dio toda la ropa, todos los accesorios, le dio todo el conjunto de vestirse, le dio las alhajas, le dio las joyas, le dio la ropa, le dio los perfúmenes, los aceites, le dio todo. Dice que le dio alimentos. Y por si fuera poco, dice que le dio 7 doncellas, pero no cualquier doncella, mi hermano. Lea por favor el versículo. No cualquier doncella. Le dio, dice, 7, ayúdeme, doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. ¿Qué llevó a que Hegai actuara de esa forma, hermanos? El favor de Dios derramado sobre ¿quién? Sobre Esther. ¿Qué debemos de buscar esta noche, mis hermanos? El favor de Dios. Eso es todo. El favor de Dios. Vaya rápidamente al Salmo 5:12 y aquí es la recta final. Porque algunos se estará preguntando, pastor, ¿y cómo logro el favor de Dios? Porque yo quiero unos mis 7 doncellos que estén a mi orden, cuidándome, qué sé yo. Salmo 5:12. Y esta es la pregunta del cierre del mensaje. Pastor, ¿y cómo logro el favor de Dios? Vea lo que dice el Salmos, capítulo 5, versículo número 12. ¿Lo tiene? Versículo 11. Pero alégrense todos los que en ti confíen. ¿Cómo logro el favor de Dios? Un corazón alegre porque usted confía en Dios. ¿Sí, amén? Den voces de júbilo para siempre porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que andan en tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. 3 consejos para lograr el favor de Dios. Estar siempre alegre,
porque tiene que hacer un sobreesfuerzo para alegrarse, porque es una imposición, no, porque su alegría viene de la confianza en Dios. Siempre alegre. Siempre, mi hermano, contento. Como dice Pablo, sé contentarme en escasez y en abundancia. Contentos, alegres. Hermano, quiere el favor de Dios, no ande refunfuñando, no ande cara de limón, no andemos amargados. Alegres, alegres siempre. Si es posible, hermano, con una sonrisa en el rostro. Siempre, hermano, con la mejor actitud. Número 2, dice, regocijándonos. Es decir, sin perder el gozo de la salvación. Regocíjese, regocíjese, regocíjese. Dice, den voces de júbilo para siempre. Hermano, gozándose en la casa de Dios. Gozándose, hermano. Gozándose en medio de la alabanza. Dando voces de júbilo. Siempre exaltándolo. Siempre glorificándolo. Siempre regocijándose. Creyendo, como dice el versículo número 12. Creyendo que Jehová bendice al justo. Hemos sido justificados por la fe, hermanos. Y entonces, como resultado, dice, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Donde esté, mi hermano, jóvenes pueden pasar, por favor. Donde esté, entre quienes esté, en medio de las circunstancias que se encuentre. Creyendo siempre, hermanos, confiando siempre, regocijándonos siempre, dando voces de alabanza siempre, creyendo que el Señor, como con un escudo, nos rodea de su favor. Y si tenemos el favor de Dios, tenemos el resto de cosas. Esta noche le vamos a decir a las limitaciones fuera, porque si alguien estaba llena de limitaciones, esa era Esther. Y sin embargo, el favor de Dios la bendijo hasta llegar a ser reina. Cierro. Si Dios no derrama el favor sobre ella, ella, en lugar de ser reina, hubiera pasado a ser una concubina más. Muerta en vida, sin poder casarse, sin poder tener esposo, esclava, prisionera de rey en el palacio, sin poder hacer una vida, culminar sus sueños, condenada a vivir ahí. Pero el favor de Dios que hizo, la sacó, le abrió el camino y la llevó donde nunca se imaginó. A pesar de ser huérfana, deportada, a pesar de haber desobedecido el mandato de regresar a su tierra, pero con el favor de Dios sobre ella. Así que gloria al Señor. Nos vamos a poner de pie y vamos a cerrar orando. Como dice el Salmo 23, ciertamente el bien y la misericordia de Dios nos seguirán todos los días de nuestra vida, y en la casa de Jehová viviremos, habitaremos confiadamente. Alabemos al Señor, hermano. Seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido
se aparta, yo no lo haré. yo no lo haré. Si otro se Si aparta, otro se aparta, yo no lo haré. Si otro se aparta, yo no lo haré. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. gracias Señor por tu palabra esta noche. Gracias mi Dios por hacernos recordar que tu favor, Señor, tu gracia, Señor, es la que abre puertas, es la que mueve corazones, es la que nos bendice. Señor, yo te suplico que derrames de tu gracia sobre cada uno de nosotros, que derrames de tu favor, que ahí donde trabajamos, donde vivimos, ahí donde nos relacionamos, donde interactuamos, que siempre tu favor vaya delante de nosotros, que siempre, como un escudo, tu favor nos rodee, de tal manera, mi Dios, que por tu gracia seamos acreedores de las bendiciones que tienes para nosotros. Lleva con bien a tu pueblo a casa, cúbrenos con tu sangre, guárdanos de cualquier accidente, de cualquier problema, de cualquier percance. Y desde ya, mi Dios, ponemos en tus manos la actividad del día sábado. Que sea de bendición, que contemos con tu respaldo, tu aprobación y sobre todo, mi Dios, que haya una renovación de compromisos y una transformación para preparar, Señor, nuestras vidas para tu pronto regreso. En el nombre de Cristo Jesús te oramos y el pueblo de Dios dice: amén, gloria al Señor. Dele un aplauso al Rey, mis hermanos. Vayamos con bien, pasemos feliz noche.